Bueno, un saludo para todos. De mi parte, pues el tema que voy a tratar es el relacionado con DCIM, Data Center Infrastructure Management o Administración de Infraestructura del Centro de Datos. Mi nombre es Henry Sarmiento, de la especialización de Gestión de Infraestructura Tecnológica. Bueno, en primera instancia lo que vamos a revisar es el concepto de qué es DCIM. Por sus siglas en inglés, el significado es Data Center Infrastructure Management o Administración de Infraestructura del Centro de Datos. La definición de qué es, según Gartner, tenemos que es el espacio donde se engloban herramientas que monitorean, supervisan, miden y controlan los recursos de un centro de datos, el consumo de energía de los equipos de tecnología y sus componentes. Es decir, corresponde a la medición de todas aquellas variables y componentes que se deben tener en cuenta en un centro de datos para su análisis y pues posterior toma de decisiones con respecto a la información que se recaude. La infraestructura de un centro de datos se puede modelar a partir de la interacción de cientos de parámetros que interactúan entre sí, los cuales deben ser monitoreados en tiempo real. Digamos que este monitoreo está a cargo de lo que es un sistema de CIM. ¿Qué elementos son susceptibles de monitoreo en un centro de datos? Pues como todos sabemos, la energía eléctrica, temperatura, la humedad, flujo del aire, presión diferencial del aire, voltaje, corriente, sensores de movimiento, humo, y pues digamos que estos son algunos ejemplos, pero puede haber muchos otros que se tengan que medir en los centros de datos. Bien. ¿Por qué se necesita un sistema de esta clase en un centro de datos? Digamos que actualmente la gran cantidad de información que se tiene gracias a los sistemas de monitoreo en tiempo real hacen que se necesite cada vez más un sistema DCIM. Esto porque los operadores del centro de datos, para que los operadores de los centros de datos puedan visualizar, entender y tomar decisiones adecuadas, optimizando la eficiencia y reduciendo los riesgos y tiempos de caída. Muy importante, digamos que estos dos puntos de optimizar la eficiencia y reducir tiempos de caída, así como también los riesgos. Todas estas variables, digamos que hoy en día se pueden monitorear gracias a la incorporación de dispositivos con sensores que permiten recolectar y transmitir información en tiempo real, lo cual se combina también con el concepto de Internet de las cosas. Digamos que hay dos momentos en los cuales se puede implementar un sistema DCIM. Uno es cuando el data center ya está en operación y no lo tiene. Entonces, pues, según lo que he investigado, es posible y no se requiere, digamos, que el data center sea totalmente nuevo. Y el otro es, bueno, cuando ya un data center es totalmente nuevo, que pues la implementación del sistema se hace desde el inicio y pues obviamente va a tener desde el momento mismo del diseño incorporado este concepto de sistemas DCIM. Bien. Revisando, tenemos que para la implementación de DCIM en un centro de datos hay varias etapas. Tenemos 5 etapas, entre las cuales está la recolección de datos a través de sistemas de monitoreo en tiempo real, almacenamiento de la información para su posterior procesamiento, el procesamiento en tiempo real de la información, la integración con otros sistemas y el análisis predictivo. Digamos que pues más que etapas son como puntos a tener en cuenta cuando uno quiere, digamos, hacer el montaje de un DCIM o cuando se quiere adquirir, porque hay empresas que pues obviamente ya los tienen hechos y pues están comercialmente disponibles este tipo de sistemas. Vamos a revisar cada una de ellas, cada una de estas etapas
pasamos aquí a la primera, que es la recolección de datos. Y aquí es importante pues tener en cuenta, pues uno como administrador de centro de datos, qué parámetros va a monitorear, ¿sí? Cuáles son mis necesidades presentes y cuáles son las necesidades futuras. Si yo lo voy a adquirir, entonces debo tener en cuenta eso. Si yo lo voy a implementar por otro mecanismo, de igual forma lo debo tener en cuenta. También pues es importante tener en cuenta que los sistemas de monitoreo pueden cambiar de ubicación en el centro de datos. Por ejemplo, si yo reubico equipos dentro del centro de datos, puede que necesite también cambiar esos sistemas de monitoreo, cambiarlos de sitio. O también si por ejemplo amplío el centro de datos, se pueden requerir nuevos dispositivos, si agrego nuevos gabinetes o racks, o si alguno de esos equipos de monitoreo son de misión crítica y pues necesitan redundancia, ¿sí? Por ejemplo, si un detector de humo yo necesito que tenga redundancia porque para mí es importante por el riesgo que representa, por ejemplo. Lo otro es que pues los nuevos procesadores de los equipos o los procesadores actuales de los equipos de cómputo disponen de capacidades que permiten conocer parámetros pues como la capacidad de procesamiento, el consumo energético, la temperatura, por lo cual se facilita la recolección de estos parámetros directamente a través de los mismos equipos. Entonces pues si yo voy a instalar un sistema de información de SIM, pues lo normal es que tenga en cuenta que los equipos me están generando información y yo tengo que ir a extraer esa información de alguna forma. ¿Cómo lo debo hacer? Eso me lo debe permitir el sistema que vaya a implementar. Bien, tenemos también el almacenamiento de la información, pues digamos que todo este monitoreo genera gran cantidad de información y hay que tener pues un sitio en donde guardarla, ya sea dentro del mismo data center o podría ser en un data center alterno, como en algunos data centers grandes pues en un búnker aparte, o también pues se tendría la opción de guardar esa información en la nube, pues de manera que no quede guardada ahí en el mismo centro de datos en caso pues de alguna situación para revisar en el futuro. En tercera instancia tenemos el procesamiento en tiempo real. Digamos que debo tenerlo en cuenta porque el sistema debe permitir al usuario, el usuario es pues quien hace el monitoreo, visualizar en forma sencilla la información recolectada y almacenada. Debo tener pantallas de visualización, reportes, gráficos u otro medio que se seleccione, porque podría ser también por medio de, no sé, dispositivos móviles o algún otro sistema de visualización. Pues el tema de pues, que los reportes deben ser sencillos, deben ser dicientes. Me deben permitir detectar las alertas tempranas, parámetros cercanos a límites de operación, tendencias, capacidades actuales y reserva de los distintos capacidades actuales y de reserva de los distintos equipos. Digamos que disponerlos de los sistemas de visualización en tiempo real nos permite optimizar la eficiencia en las operaciones y también reducir los tiempos de caída y los costos operativos, que se llaman OPEX. Bien, la integración con otros sistemas. Mi sistema de monitoreo de SIM debe pues, integrarse con otros sistemas, ya sea dentro del centro de datos o por fuera del centro de datos. Digamos que debido a la cantidad de sistemas presentes en el centro de datos y edificaciones, es de gran importancia este tipo de integración. Asimismo, pues pensar en sistemas de integración con otros sistemas externos, tales como meteorológicos, alerta hacia usuarios de sistemas de información, sistemas de seguridad, etcétera. Todo esto es muy importante. El análisis predictivo, toda esta información que yo recolecto, almaceno, me debe permitir hacer una predicción de cómo se está comportando mi centro de datos. Por ejemplo, puedo detectar que en ciertas horas, ciertos días, el consumo de energía se sube y puedo tomar decisiones frente a, bueno, primero revisar por qué se está subiendo el consumo de energía y segundo, si es necesario en esos momentos implantar algún sistema de contingencia o de emergencia.
Bien, finalmente pues tenemos el tema del mercado actual. Las principales, digamos, empresas del mercado en este momento son Light Software, Schneider Electric y Emerson Network. Como podemos ver acá, son las empresas líderes en el cuadrante mágico de Gartner. Esta gráfica es de octubre del año pasado, es decir, es reciente y pues nos da esos datos muy importantes. Sobre la empresa líder, que es Light Software, pues lo que pude investigar es que él es, digamos, aunque es más pequeña que sus dos competidores, eh, ha crecido, ha crecido mucho y pues en este momento, pues a pesar de ser más pequeña, pues es la líder del mercado. Para ser incluido en esta lista de Gartner, pues las empresas debían tener en cuenta algunos parámetros. El primero es tener al menos 75 clientes entre Estados Unidos y al menos otra región. Y también, pues, otra de las alternativas era estar soportando al menos 75.000 gabinetes o racks entre todos sus clientes. Entonces, pues, como vemos, son empresas que soportan clientes grandes o que tienen gran operación. Digamos que los analistas pues nos indican que los principales vendedores para los vendedores, los principales clientes son el gobierno federal de los Estados Unidos y los proveedores de Internet como tal. Sin embargo, pues también pues hay que notar que el mercado más grande de empresas productoras de sistemas de DCIM está en Estados Unidos. Y además de estar en Estados Unidos, también hay que notar que pues en ese país el gobierno lanzó unas iniciativas o leyes eh, que pues promueven el uso y la incorporación de estas herramientas en los centros de datos. Es así tal que en el 2018 todas las agencias del gobierno deben estar, digamos, con el 100% de implementación de este tipo de sistemas. Hasta aquí lo que les tenía que decir. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta este punto de la presentación. Y pues espero las preguntas, cualquier colaboración con mucho gusto. Gracias.